El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Bello en Antioquia bajo fuego. Crecen homicidios por guerra de bandas. Informe especial de CMI. Crítica situación de orden público en Arauca. 3 soldados mueren en atentado. Viaja el presidente. Presidente Duque le pide al procurador impedir la posesión como parlamentario de Jesús Santrich. Nuevo cierre de la vía al llano por aumento de lluvias. Alerta roja. Cámara ratifica respaldo al ministro de Defensa. Fracasa moción de censura. Procurador le pide a la Corte Constitucional aclarar fallos sobre drogas y alcohol en espacio público. 19 capturas por venta de droga en zonas escolares. Cae ambulancia con cerca de 15 kilos de cocaína en Buenaventura. No hay protección a mujeres víctimas de violencia sexual, dice la Corte. 46.000 árboles amenazan con caerse en Bogotá. Y en deportes, Juan Carlos Osorio regresa como técnico de Atlético Nacional. Todo sobre la final Pereira-Cortuluá en el torneo de ascenso. El Campín tendrá más hinchas de Junior o del Pasto en la final. En minutos nos conectamos desde el renovado Museo de Bogotá, que abre sus puertas luego de 3 años de restauración. Además, la intervención del artista Doris Salcedo en la Plaza de Bolívar. No me fallen, tenemos una cita. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Debate sobre la postulación de un ex parlamentario del Centro Democrático a la Comisión de Derechos Humanos. 2. El Partido Conservador empieza a calentar motores para las elecciones que vienen. 3. Malas noticias a los que se encuentren reportados en las centrales de riesgo. Primera ñapa. La Justicia Especial para la Paz aceptó el sometimiento del exalcalde de Cúcuta. Y mi ñapa. El Congreso se quedó sin aprobación constitucional para la mermelada. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al final de la emisión. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. El municipio de Bello, en Antioquia, está bajo el fuego. 3 bandas criminales protagonizan una fuerte confrontación con alcances de guerra urbana. Los homicidios se han incrementado este año en un 171% y, como si fuera poco, hoy la justicia ratificó una condena contra el alcalde César Suárez Mira, quien tendrá que dejar su cargo para cumplir en su domicilio una condena de 6 años y 10 meses de prisión. Informe especial de CMI. Bello es uno de los 10 municipios que integran el Valle de la Aburrá. Con una población cercana a las 600.000 personas, está integrado por 12 comunas. 3 de ellas, las 7, 8 y parte de las 6, viven hoy una confrontación que ha elevado el número de muertos en un 171%. Hace un año eran 28. Hoy se cuentan oficialmente 76 homicidios, una cifra mayor a toda la del año pasado. Las calles de Bello son hoy el escenario de una fuerte confrontación. Desde luego que hay una confrontación entre grupos de delincuencia organizada y grupos de delincuencia común organizada, específicamente Niquía, Camacol, El Mesa y Pacheli. Podría significar esto una guerra urbana. Una guerra urbana con más de un 90% de presencia criminal. Más allá de los 3 grupos enfrentados en la actualidad, existen otras 7 bandas delincuenciales, poderosas estructuras mafiosas que lo controlan todo. Bello es geopolíticamente muy estratégico para la ilegalidad, porque tiene la salida para el norte y tiene la salida para San Félix, que ahí copa otro espacio. Entonces ha vuelto un corredor para transportar drogas, para transportar armas. Bandas criminales que han hecho de la extorsión otra de sus principales fuentes de ingreso. Hay barrios donde la gente paga cuota de seguridad. Hay extorsiones que, por ejemplo, dicen deme la seguridad de tal empresa o comercio y le vale tanto, o hay veces son sumas extravagantes.
¿De cuánto se podría estar hablando así en el bajo mundo? Pues? En el bajo mundo dicen que hay veces a una constructora le pueden pedir 3 o 4 apartamentos. Vayan de todos parques 4-3, lleguen a la parque, por favor. Los analistas y quienes se atreven a hablar denuncian la existencia de una nómina paralela de protección oficial. Pero aquí todo el mundo habla, duro o pasito, de que aquí muchos miembros de la policía podrían estar involucrados en la nómina del crimen, incluso de miembros del ejército. Una alianza criminal que ha permitido que se establezcan fronteras invisibles que no se cruzan sin arriesgar la vida. Este es el Puente de la Selva, una de las fronteras invisibles establecidas en esta confrontación en el municipio de Bello, que involucra a 3 comunas, la Comuna 7, la Comuna 8 y parte de la Comuna 6. Desde este sector hacia arriba lidera el combo de los Pacheli. En la parte de atrás está el combo del Mesa, dirigido por alias El Montañero. Hoy estamos en un lugar de frontera invisible, donde recientemente han dejado algunos cadáveres en este lugar. Dejaron una joven semidesnuda en un taxi, aquí abandonada a unos cuantos metros. Digamos que aquí estamos, que no tengamos temor. Y más allá de las bandas criminales, hoy se habla de la llegada y financiación del conflicto por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Hay gente interesada en conservar el poder aquí. Entonces se dice que viene el Clan del Golfo, que ellos son los que vienen financiando parte de la guerra aquí, financiando a unos y los otros resistiendo. Este conflicto se podría escalar mucho más, con mucha más fuerza, y podría tocar el norte de Antioquia mucho, podría tocar los otros municipios del norte y podría incluso desestabilizar a Medellín y desestabilizar a otra parte del Valle de Aburrá. Para los analistas, desactivar la posible bomba que pueda estallar pasa por la necesidad de una voluntad política real por parte del Estado. Ir de los anuncios mediáticos a la intervención social, privilegiando el diálogo con la comunidad e impulsar un pacto social por Bello. William Parra, CMI, La Noticia. De otra parte, el ejército atribuyó a una alianza entre el ELN y la disidencia de las FARC la crítica situación de orden público en el departamento de Arauca, donde 3 soldados perdieron la vida. El presidente Duque liderará un consejo de seguridad el próximo miércoles en Tame. El hecho más reciente fue el ataque con explosivos a una patrulla militar en zona rural de Tame, Arauca. Murieron los soldados Freddy Castillo, David Canencia y Antonio Beltrán. Otros 9 resultaron heridos. Desde el 9 de marzo, un soldado está secuestrado en Arauquita. Hoy se conoció una prueba de supervivencia. Hace décadas el ELN y las FARC se enfrentaban por el control de Arauca. Según el ejército, hoy las disidencias están aliadas con el ELN. Han hecho un acuerdo, trabajan en equipo y pues cualquier oportunidad que ven para atacar a las fuerzas militares, a la policía, para afectar a la población civil a través de las extorsiones, que es la principal acción que hacen contra la población civil en esta zona, pues lo aprovechan. Entre los frentes Efraín Pavón y Domingo Laín del ELN y los disidentes del Frente Décimo de las FARC suman más de 1.500 hombres armados, sin contar las milicias. En Saravena, que es donde más milicias urbanas tienen, oscila entre 4 milicias por cada hombre en armas que tienen. Todos los grupos que atacan en Arauca se refugian en Venezuela, según el ejército. Tienen al otro lado una retaguardia segura, donde estas estructuras del gas residual de las extintas FARC ya pueden sin problema entrar y salir. Este miércoles el presidente Iván Duque liderará un consejo de seguridad en Tame para tratar de controlar el orden público en el oriente del país. El presidente Iván Duque pidió al procurador general Fernando Carrillo que suspenda al excomandante guerrillero Jesús Santrich, quien tomara posesión de una curul en la Cámara de Representantes. El mandatario dijo que un país no puede aceptar que un mafioso asuma funciones de congresista. El presidente Iván Duque, desde Buenos Aires, Argentina, donde se reunió hoy con el presidente Mauricio Macri, aseguró que cada vez hay más evidencias y pruebas de que alias Jesús Santrich es un mafioso. ¿Cómo puede uno pretender que en un país tengamos un mafioso posicionándose como congresista? Por esa razón le pidió al procurador que suspenda de sus funciones a Santrich.
Eso como mínimo amerita una suspensión de la Procuraduría y obviamente lo que esperamos también es que la justicia opere y tenga una sanción proporcional, ejemplarizante y efectiva por esos actos de narcotráfico. También condenó los atentados contra la fuerza pública en Arauca, donde murieron 3 militares. Que los canallas que están detrás de este acto van a responder ante la justicia. Vamos a dar con ellos y van a recibir todo el peso de la ley. Durante su visita a Buenos Aires, el presidente Duque, que viaja a esta hora de regreso a Colombia, suscribió acuerdos de cooperación comercial y judicial con su colega Mauricio Macri. Nuevamente está cerrada la vía Bogotá-Villavicencio. Los constantes deslizamientos de lodo y rocas no han permitido el trabajo de remoción de material. En estas impresionantes imágenes se puede observar la magnitud de la crisis que se vive en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. Varios deslizamientos de tierra tienen sin paso los 2 carriles de este corredor vial. La directora de servicios del IDEAN afirmó que la alerta es inminente y que las lluvias se mantendrán en la zona. Se mantiene la alerta roja por el tema de deslizamientos en zonas inestables para el municipio de Guayabetal. Entonces vamos a mantener esa condición debido a que pues vamos a tener esos eventos de lluvia condicionados por la temporada lluviosa en esa zona. La concesionaria Coviandes, a través de un comunicado, señaló que el riesgo continúa. Sigue crítica la situación en el kilómetro 58 por caída constante de piedras, lodo y material del talud, el cual tiene obstruidos los 2 carriles de la vía, razón por la cual no se ha permitido el ingreso de personal y maquinaria para las labores de remoción al no existir condiciones de seguridad. Las autoridades de tránsito trabajan para que no queden vehículos represados, por lo cual los transportadores se han visto obligados a tomar vías alternas en las que gastan hasta 9 horas de Bogotá a la capital del Meta. A esta hora, la Cámara de Representantes adelanta el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. En la sesión se enfrentaron el Centro Democrático y los partidos de oposición. El debate inició con intervenciones pidiendo la renuncia del ministro de Defensa. Y este ministro ha demostrado que no tiene el talante ni la claridad para hacerlo. Ministro, se lo quiero decir de manera clara, renuncie. La muy reconocida María Jimena Duzán, que lo tilda a usted de corrupto en su artículo. El ministro se defendió y pidió las pruebas a sus contradictores. Yo supongo, porque para decirle a uno que uno es un encubridor de un crimen, que es un delito consagrado en el Código Penal, deben tener la sentencia ejecutoriada. Y también, me imagino que les consta también que soy un corrupto y como tal debe existir otra sentencia por corrupto. Aunque durante 3 horas el debate transcurrió con normalidad, las intervenciones de los representantes del Centro Democrático crearon una verdadera zambra en la plenaria de la Cámara de Representantes. Confesar que los carteles mexicanos de Tijuana y de Sinaloa son socios de ustedes en el narcotráfico con los señores de las FARC. Esta mañana en la Comisión Primera le decía que cuidara su esquizofrenia, porque todo lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir es responsabilidad de las FARC. El próximo miércoles se citará a la plenaria de la Cámara para votar la moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero. El procurador general Fernando Carrillo solicitó a la Corte Constitucional aclarar el fallo que permitió el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos. La solicitud radicada por el procurador busca que el alto tribunal explique los alcances del fallo que permitió el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos para establecer si con la decisión se afectan los derechos de los menores de edad. Que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Vamos a insistir en ese punto y yo creo que la Corte perfectamente puede clarificar esa situación. Yo estoy convencido que como no conocemos el texto completo del fallo, aquí ha habido malos entendidos. Por su parte, el presidente de la Corte Suprema señaló que las decisiones de la justicia tienen que ser respetadas y no deben ser usadas para dividir. Debe ser tomada con tranquilidad, no solo por las partes, sino por la ciudadanía en general. Tenemos que aprender que los jueces toman una decisión
razonada, motivada. Las declaraciones de los funcionarios fueron entregadas en un foro realizado en la Procuraduría, en el que García y Carrillo anunciaron un diálogo nacional para una reforma a la justicia. En segundo debate se aprobó en el Senado el proyecto de seguridad ciudadana que establece nuevas medidas para combatir el microtráfico y crea 2 nuevos delitos, el sexting y la sextorsión. El proyecto aprobado por el Senado de la República tipifica nuevos delitos en Colombia. Por ejemplo, aquellos cibernéticos como el sexting. Que es la promoción y divulgación de los videos de contenido sexual, como calificación para el delito de la extorsión que está siendo utilizado y se agrava cuando se trate de menores de edad. En la lucha contra el microtráfico y los jíbaros, ninguna persona podrá cargar más de 2 dosis mínimas de estupefacientes, 20 gramos de coca o 40 de marihuana. En materia, por ejemplo, de marihuana, 20 gramos son alrededor de entre 70 y 100 cigarrillos o cachos, como los denominan. Luego, ya subirlo a 40, pues es una cifra todavía mayor. El proyecto, que busca fortalecer la seguridad ciudadana, pasa ahora a la Cámara de Representantes. Con agentes encubiertos, la policía en Cundinamarca logró desarticular una banda dedicada al expendio de droga en entornos escolares. La banda, conocida como Los Mosqueteros, estaba integrada por 19 personas. Todas fueron puestas a disposición de las autoridades. En Buenaventura, las autoridades detuvieron una ambulancia que pretendía ingresar un alijo de cocaína al terminal portuario. Al interior de esta ambulancia perteneciente a la Sociedad Portuaria de Buenaventura, las autoridades de policía antinarcóticos encontraron cerca de 15 kilos de cocaína de alta pureza. De esta forma, la policía logra interceptar la ambulancia, en la cual se transportaban varias personas del equipo médico. Hasta el momento no se ha determinado a quién pertenecería el cargamento. En la acción hubo 2 personas capturadas. No, estas personas no tienen ningún tipo de antecedentes. Una de ellas era el conductor de la ambulancia y el otro correspondería a uno de los transportadores de un vehículo en donde comúnmente se utiliza para el tránsito de contenedores al interior de la sociedad portuaria. CMI trató de buscar la versión de los directivos de la sociedad portuaria, pero dijeron que por el momento no se referirían al caso. La Corte Constitucional advirtió que persisten en el país obstáculos que impiden a las mujeres víctimas de violencia sexual denunciar esos hechos ante las autoridades. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al conceder una tutela a una mujer que solicitó a la Unidad para la Atención Integral de Víctimas ser incluida en su registro, requerimiento que fue negado por haberse presentado por fuera del tiempo establecido para hacerlo. Para la Corte, dicha entidad no puede desconocer la situación de las mujeres que fueron víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado, así exista un plazo para declarar su situación ante las autoridades. Esta sala llama la atención de la entidad para que no vuelva a incurrir en la revictimización de las víctimas de violencia sexual y les garantice la protección y el amparo a los que tienen derecho. La corporación explicó que además de los problemas que afrontan las mujeres al momento de denunciar, también deben enfrentar obstáculos en la atención que brinda el Estado a las víctimas. En Cúcuta, los venezolanos volvieron a pasar masivamente por los puentes fronterizos luego que el gobierno del vecino país reabriera la frontera. Más de 50.000 venezolanos ingresaron hoy a nuestro país por los 3 puentes fronterizos que comunican al Táchira con norte de Santander, medida que aprovechó la Policía Nacional para destruir los puentes improvisados instalados por las bandas al margen de la ley sobre el río Táchira, que además sirvió para el cierre definitivo de las trochas. Para desestimular allí estos delitos que se estaban presentando, entre ellos el hurto, las lesiones personales, homicidios y el cobro de extorsión a quien pretendía pasar. Según las autoridades colombianas, unas 47.000 personas regresaron a Venezuela por esta frontera luego de comprar medicamentos y alimentos. Si el presidente dijo que iba a abrir la frontera, entonces no me explico que por qué hicieron fue correr los containers. De hoy en adelante, las autoridades migratorias colombianas tendrán el control de la frontera y no permitirán el ingreso de venezolanos que no tengan la tarjeta de movilidad fronteriza. En Bogotá hay 46.000 árboles en riesgo de caer. La cifra la reveló la Secretaría de Ambiente. Hoy una persona resultó herida por la caída de un árbol en el norte de la ciudad.
Imágenes como esta se han vuelto frecuentes en Bogotá. Al día se caen por lo menos 5 árboles, y es que en la capital son más de 46.000 los que están en riesgo de colapso. Alrededor del 19% del arbolado urbano en Bogotá presenta alguna situación de riesgo. La capa arbórea en Bogotá es longeva y las especies que representan mayor amenaza son las acacias y los pinos. Tenemos unos árboles con unas edades elevadas, entre 40 y 60 años, lo cual es un factor de riesgo. Las localidades en las que hay mayor riesgo de volcamiento de árboles son Chapinero, Suba y Fontibón. Las enfermedades, principalmente, por ejemplo, tenemos gomosis, que es, haz de cuenta, una arteriosclerosis del árbol. Allí los conductos se cierran y la savia pues empieza a viajar por fuera del árbol, generando unos daños. En lo corrido del año se han caído más de 730 árboles en Bogotá. Un helicóptero se estrelló contra un rascacielos en Manhattan, Estados Unidos. El piloto murió. Ninguna de las personas que se encontraban en el edificio resultó herida. Las sospechas de un ataque terrorista fueron descartadas y se informó que el hecho obedeció a un aterrizaje de emergencia provocado por las dificultades meteorológicas en la zona. En Brasil se puso en tela de juicio la operación Lava Jato con la filtración de unas conversaciones entre el ministro de Justicia brasileño Sergio Moro con los fiscales a cargo del caso. Moro intercambió mensajes de texto con el fiscal en jefe de la operación Deltan Dallagnol, algo prohibido en la legislación brasileña. Pero además fue más allá de sus funciones, sugiriendo cambios para influir en el proceso que llevó a prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó nuevamente a México con la imposición de aranceles. El mandatario advirtió que esto sucederá si no se cumplen los acuerdos para frenar la migración ilegal. Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, respondió que no existe tal amenaza y afirmó que las propuestas de reducción de flujo migratorio tendrán que dar resultados en los próximos 45 días. Ecopetrol reportó un nuevo hallazgo de crudo liviano, esta vez en el departamento de Arauca. Se trata del bloque Capachos, ubicado en jurisdicción del municipio de Tame, en el departamento de Arauca. Allí se confirmó presencia de hidrocarburos en el pozo Andina Norte 1, donde se ha recuperado 9.398 barriles de petróleo liviano. La operación del bloque petrolero está a cargo de Ecopetrol y la canadiense Parex. La industria petrolera destaca el anuncio al señalar que es clave para aumentar la vida útil de las reservas, hoy para 6 años. Es una zona muy prospectiva del país. Allí tenemos campos tan importantes para el país como fue Caño Limón, solo que estos hallazgos están a profundidades mucho mayores y por lo tanto el reto técnico pues es mayor, pero son indudablemente noticias muy esperanzadoras para lo que necesita el país de reservas, ¿no? De recuperar reservas en corto tiempo. De igual forma, el dirigente afirmó que la producción de crudo para este año aumentará superando los 900.000 barriles por día. Que estamos en un buen rango de oportunidad para que más inversionistas vengan al país. Destacó la reactivación del sector con la asignación de áreas permanente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Varios exmiembros de la Junta Directiva del Banco de la República defendieron la posición del gerente del emisor, Juan José Chavarría. Advirtieron que la economía requiere reformas para avanzar a un mejor ritmo. Si bien parecen zanjadas las diferencias entre el emisor y el gobierno por la cifra de crecimiento, lo cierto es que exmiembros de Junta Directiva advierten que el país no puede seguir creciendo a las cifras actuales. Mal de muchos consuelo de bobos, ¿no? Eso hay que salir de ese cuento de que es que en América Latina estamos todos mal. Las cifras planteadas por el gerente del Banco de la República son unas cifras correctas. Son las cifras de lo que está sucediendo en la economía. El DANE debió dar el dato desestacionalizado. Recalcan que es necesario que el emisor se pronuncie siempre que vea nubarrones. Ahí lo están matoneando por haberlo hecho, pero yo creo que el gerente del banco tiene la responsabilidad de decir cómo es las cosas cuando suceden. La expectativa de crecimiento que se tenía a principios de año no se ha dado. Y señalan que el gobierno debe tomar las medidas necesarias para consolidar un mejor crecimiento a futuro. La capacidad de crecimiento de la economía se ha reducido. Y tal como lo han señalado excodirectores del emisor que hoy prefirieron no hablar, ellos sí están de acuerdo con que las diferencias ideológicas en el país pueden dilatar inversiones e impactar la economía. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, explicó las causas del éxodo de las multinacionales de Colombia.
Tras el cierre de las plantas de la Philip Morris, casa matriz de Coltabaco en Colombia, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, sostuvo que el gobierno nacional tiene retos importantes para evitar la salida de las multinacionales del país. Entre ellos, garantizar la seguridad jurídica, reducir el llamado costo país y bajar la carga de impuestos, pero a nivel regional. Tenemos que mejorar en términos de certidumbre jurídica, en términos de infraestructura, en términos de logística, de trámites y de trámites con la comunidad. Es un rezago importante en impuestos regionales y municipales. Hay que hacerlo. Hay que hacer un trabajo muy grande con las regiones. Sobre los impuestos ya nacionales, señaló que se empezarán a reflejar en los próximos años, ya que la disminución en la renta para las empresas es gradual. De hecho, los impuestos de renta para los cuales fueron modificados son los del año 2019, el de 2020, 21, 22, cuando logra bajar del 33% al 30% por una parte. El presidente de la ANDI sostuvo que es mayor el número de las empresas que llegan al país de las que salen. Las deudas de los colombianos con el sistema financiero registraron un crecimiento del 7% en el último año. La cartera de los colombianos con la banca alcanzó los 475 billones de pesos. Un año atrás se encontraba en 444 billones. La cartera comercial alcanzó los 250,9 billones, la de consumo 140, la de vivienda 71 y la de microcrédito 12,6 billones de pesos. La cartera vencida, por su parte, bordeó los 23,3 billones, mientras que en abril de 2018 se ubicó en 21,9 billones de pesos, lo que muestra un repunte del 6,3%. La cartera vencida comercial alcanzó los 12,3 billones, la de consumo 7,6, la de vivienda 2,3 y la de microcrédito 952 mil millones de pesos. La alcaldía de Bogotá abrió la licitación para comprar los primeros buses eléctricos para el SITP. 594 buses eléctricos llegarán al SITP. Hoy el distrito abrió la licitación para la adquisición de la nueva flota. Lo que hace que sea de lejos la flota más grande de buses eléctricos que va a operar en cualquier ciudad de América Latina. La nueva flota prestará el servicio en las zonas de Fontibón, Subacentro y Perdomo, que se quedaron sin buses azules luego de la quiebra de Cobus y Egobús. Y los buses deben estar rodando en Bogotá el primer semestre del año entrante. Entre las zonas que se licitarán estará USME, actualmente operada por Transit, el único operador que no firmó el salvavidas. La próxima semana se sabrá si entra o no en liquidación. Nuestra obligación es garantizar la prestación del servicio y el ejercicio responsable que estamos haciendo es incluirlo en esta fase de prepliegos. En septiembre se adjudicará la licitación por más de 2 billones de pesos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,71% a 1.499 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 5,40% a 6.250 pesos. La acción de Conconcreto fue la que más cayó, con una pérdida del 4% a 480 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 24.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en CME. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.257 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.040 pesos y la venden en 3.090 pesos. Un euro cuesta 3.688 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 1 centavo. El azúcar se transó en 12,43 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 39 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $62 con 35 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.815 pesos. El lateral izquierdo de Leones y de la Selección Colombia Sub-20 en el reciente Mundial, Brian Vera, es nuevo jugador del Lecce de Italia. Ya regresamos. En minutos, nuestros secretos de hoy. 1. Debate sobre la postulación de un exparlamentario del Centro Democrático a la Comisión de Derechos Humanos. 2. El Partido Conservador empieza a calentar motores para las elecciones que vienen. 3. Malas noticias a los que se encuentren reportados en las centrales de riesgo. Primera ñapa. La Justicia Especial para la Paz aceptó el sometimiento del exalcalde de Cúcuta. Y mi ñapa. El Congreso se quedó sin la aprobación constitucional para la mermelada. 1, 2, 3 y las 2 ñapas después de Pregúntale a mí.
Resultados del sondeo. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Miguel Uribe Turbay, candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿está usted de acuerdo con que se siga aplicando el decreto del presidente Duque contra el consumo de drogas en el espacio público? Sí, 63,83%. No, 36,17%. Muy buenas noches. En el país subsiste un gran debate sobre si la economía se estancó o no. El gerente general del Banco de la República, el doctor Juan José Echavarría, ha advertido que sí hay ciertas muestras de estancamiento. Y el ministro de Hacienda, el doctor Alberto Carrasquilla, dijo que no. ¿Cuál es la verdad? El DANE revela que en el primer trimestre del año la economía subió 2.8%. Sin embargo, el Banco de la República asegura que ese crecimiento fue solo del 2.3%. ¿Está estancada la economía o hay síntomas de estancamiento? ¿Sí o no? Nuestro invitado de esta noche es el doctor Luis Fernando Mejía, exdirector de Planeación y actual director de Fedesarrollo. ¿Cuál es su opinión, doctor Mejía? Con las buenas noches, Yamid. Bueno, mire, la economía no está estancada, Yamid, eso hay que decirlo de una manera muy clara. El ambiente internacional económico no es bueno, no es favorable. Usted ha escuchado cómo las tensiones comerciales, tecnológicas entre Estados Unidos y China, lo que pasó recientemente entre Estados Unidos y México, le han generado un montón de ruido en la economía mundial. Tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial han hablado de una desaceleración de la economía mundial y cada vez son peores las perspectivas de crecimiento económico mundial. En ese contexto en donde la coyuntura económica mundial no es favorable, Colombia creció en este primer trimestre del año 2.8 o 2.3 dependiendo de cómo se mire la cifra, pero al fin de cuentas por arriba de lo que es el promedio de América Latina. Mucha gente no sabe, Yamid, que el Fondo Monetario para este año está esperando que la región, América Latina, crezca al 1,4%. Así que muy mal, un vecindario que no anda bien, y en esa coyuntura que la economía colombiana logre un crecimiento por arriba del 3%, pues va a ser bastante importante y bastante fundamental. Pero, a ver, doctor Mejía, parecería que la gran diferencia estuvo en que por una parte se habló del 2.3% de crecimiento en el primer trimestre y por la otra del 2.8%. ¿Quién tiene la razón? Las dos cifras son válidas, Yamid, y le digo por qué. El 2.8% es la cifra que publica el DANE sin corregir por los efectos calendario. El 2.3 es la que corrige por efectos calendario. ¿Qué tipo de efectos calendario hay? Que, por ejemplo, depende en qué mes del año cae Semana Santa, si es en marzo o en abril. Entonces no hay, digamos, un efecto económico puro, es simplemente una corrección estadística. Ahora, el 2.3 y el 2.8 al final de cuentas es una cifra que no dista mucho, es por debajo del 3. Y creo que ahí sí tiene algo de razón el gerente del banco, Yamid, y es que todos los economistas, todos los analistas y las autoridades de política económica sí tenemos que preocuparnos porque la economía colombiana tiene que crecer a tasas superiores a las que viene creciendo. Ahí está el reto, no tenemos que conformarnos simplemente con decir que Colombia está bien frente a la región. Colombia tiene que subir esa tasa de crecimiento por arriba del 4% para poder revertir, por ejemplo, esa tendencia tan negativa de lo que ha sido el aumento en el desempleo en los últimos meses. A ver, doctor Mejía, ¿usted qué opinión tiene del doctor Echavarría? El doctor Echavarría es un gerente, pues un técnico excepcional, un profesional, un economista extraordinario que tiene una excelente formación y que ha tenido una carrera económica y académica extraordinaria. ¿Y usted cree que con semejantes condiciones podría haber sido posible que se equivocó? Bueno, pero mire, Yamid, es que el gerente del banco hace una lectura de los datos y los economistas a veces tenemos lecturas distintas. La divergencia de opiniones frente a las cifras no debe sorprendernos. Yo creo que en parte, Yamid, lo que pasó es que al gerente lo sorprendió muchísimo que la economía hubiera crecido por debajo del 3.2. El equipo técnico del banco estaba esperando para ese primer trimestre un crecimiento del 3.2. Ya fuera el 2.8 o el 2.3, indudablemente que está por debajo de lo que el gerente esperaba y eso pues de alguna manera le da cierta preocupación y cierta alarma frente a lo que es un crecimiento estimado de ellos que está por arriba del 3%. ¿Y usted qué opinión tiene del ministro Carrasquilla? Dígamelo inmediatamente después de comercial. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, el ministro de Hacienda también es una persona de una excelente formación, doctorado también, tiene una carrera extraordinaria, ha sido analista del Banco de la República, ha sido ministro de Hacienda. Creo que es una persona muy bien formada, muy técnica y muy responsable también en los análisis que hace de la información. Pero, mire, doctor Mejía, la última reforma tributaria, la industria no ha crecido. El desempleo ha aumentado. No tiene cierta razón Echevarría en hacer la advertencia y el crecimiento no fue el que se esperaba. De acuerdo, yo creo que ahí está el punto de fondo, Yamí, y es un tema de grado. La economía colombiana no está expandiéndose al ritmo que esperábamos los analistas, tanto del Banco de la República como los centros de investigación. Y ahí tenemos que tener una alerta. Y eso está relacionado con el tema del desempleo. Las cifras no han sido buenas en los últimos meses. Una cifra que se ha estancado en el 10,5% del desempleo en los últimos 3 meses. Sí. La economía tiene que empezar a generar empleo para volver a reducir esa tasa de desempleo por debajo del 10%. Entonces yo creo que hay una alerta. La economía no está expandiéndose al ritmo que necesitamos para generar empleo. Eso es importante, hay que hacer una agenda importante de reformas, de que todos hagamos un consenso de que la economía tiene que retornar a crecimientos por arriba del 3,5%, ojalá del 4%, pero tampoco podemos hablar de estancamiento porque la economía colombiana está creciendo. ¿Usted cree que fue merecido el regaño público al presidente, al gerente del Banco de la República? Pues a mí yo lo que le celebro es que ya se hayan distensionado los ánimos. Creo que el debate de política económica se debe hacer con base en los números. Puede haber diferencias de opinión, pero es fundamental que todos estemos alineados en lo que creo, de nuevo, Yamí, que es el gran reto de la economía colombiana. La economía no puede estar continuando a crecer por debajo del 3%. Pero esa notificación pública, además, que le hizo el ministro Carrasquilla, la doctora Echevarría, de que usted no puede hablar de política económica, ¿cómo así? No, lo que dijo el ministro de Hacienda es que solamente puede hablar de política monetaria. Yo difiero de esa visión. Yo creo que hay 2 variables muy importantes para el gerente del banco y para la junta directiva del banco, que son la inflación, expectativas de inflación y también la actividad económica. Yo creo que se puede hacer una lectura argumentada con base en las cifras de ese tipo de fenómenos económicos que son fundamentales. Pero en el mundo entero, pues una de las voces que más se respetan en cada país es la del gerente o presidente o director del Banco Central. Así es, y yo creo que, de nuevo, y a mí ratifico que es fundamental que los actores principales de la política económica, esto es, tanto el ministro de Hacienda como el gerente del Banco de la República y, por supuesto, los analistas privados, den sus opiniones fundamentadas con base en esas opiniones, especialmente de los equipos técnicos que hacen parte de esas entidades. Ahora, doctor Mejía, mire, uno de los temas que más controversia provocó fue la afirmación del doctor Echevarría en el sentido de que la polarización política que vive el país está afectando también la economía. Pues yo creo que ahí falta un poco más de análisis y es una hipótesis que todavía no está sustentada plenamente en las cifras. Algo de la polarización, por ejemplo, pudo haber afectado la confianza del consumidor que publica Fedesarrollo en el mes de abril. Esa fue nuestra hipótesis porque realmente no hubo una cifra económica que respaldara esa caída. Pero de ahí a decir que esa polarización ya está afectando la actividad económica y las decisiones de inversión, yo creo que ahí todavía falta un trecho importante por recorrer. ¿Usted cree, el doctor Mejía, que el doctor Echevarría debe, sí o no, seguir opinando? Indudablemente, Yamí, creo que es importantísimo para el debate de política económica, para que los agentes estén bien informados, tener tanto las opiniones del gobierno como la del gerente del Banco Central, que son muy fundamentadas, y también, por supuesto, la de los analistas privados y de los centros de investigación como Fedesarrollo. ¿Y usted cree, sí o no, que el ministro de Hacienda debe permitir que siga opinando? Pues claro que sí, Yamí, eso hace parte del debate que ha sido también una larga tradición. Yo creo que y además enriquecedor para el país. Sí, por supuesto, así tiene que ser, así debe continuar siendo y por supuesto debe haber un equilibrio armónico, pero con diferencias de opiniones que son muy respetables. Doctor Mejía, muchísimas gracias. Bueno, Yamí, un especial saludo. La opinión para ustedes, la pregunta para ustedes, televidentes queridos. El doctor Juan José Echevarría, como gerente general del Banco de la República, Banco Central de Colombia, ¿debe seguir opinando sobre la marcha de la economía, sí o no? ¿Tu opinión? Sí. Así es. ¿Y la de ustedes? El resultado del sondeo saldrá mañana en esta emisión. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1.
Estalló un debate sobre si el exparlamentario del Centro Democrático y desmovilizado del M-19, Eber Bustamante, será o no será aceptado como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La semana pasada dijimos que un panel de reconocidos expertos internacionales había dado mala calificación a Bustamante. Consideraron que no tiene experiencia en derecho internacional humanitario. Bustamante acaba de enviar un mensaje a esta sección en donde afirma: no existen ni están autorizados organismos paralelos externos a la OEA para intervenir en este proceso. En Colombia, varias ONG demandaron al presidente y al canciller para que la autoridad competente ordenara al gobierno a retirar mi candidatura. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la medida cautelar por medio de la cual buscaban que se retirara mi candidatura. Por lo tanto, queda en firme mi candidatura y estaré participando en la elección. Solicito rectificación. Tiene razón parcial el señor Bustamante, y explico. Es cierto que la mala calificación que recibió del panel de expertos no es vinculante. Es cierto que su candidatura sigue vigente, pero también es cierto que quienes objetaron su hoja de vida y su capacidad no fueron simples ONG. Se trató de los más reconocidos y respetados expertos en materia de derechos humanos. Y ser experto en derechos humanos es un requisito indispensable para aspirar a ser miembro de la comisión. Si el doctor Bustamante no quiere exponerse al riesgo de no ser elegido en la próxima asamblea de la OEA en Medellín, lo inteligente sería retirar su candidatura. Y debe quedar claro que una cosa son los expertos y otra las ONG. Lo que pasa es que coincidieron. 2. Hace un año, el ex representante por Risaralda, Mauricio Salazar, renunció al Partido Conservador alegando maltrato en el interior de la colectividad luego de no votar la reforma tributaria del expresidente Santos. Sin embargo, hoy, el mismo Mauricio Salazar, quien se inscribió por firmas, es quien encabeza las encuestas para la alcaldía de Pereira. Por eso, luego de observar el panorama político con miras a las próximas elecciones en Pereira, algunos dirigentes conservadores de la región se han acercado a Salazar para brindarle su apoyo y no se descarta que los hermanos Godos le pidan cacao y lo busquen para darle algún respaldo oficial. El presidente del Partido Conservador, Omar Yepes, aseguró que esa colectividad buscará varias alcaldías de las principales ciudades del país. Por eso, la adhesión a Mauricio Salazar es una opción latente. 3. El proyecto de borrón y cuenta nueva para los reportados en las centrales de riesgo se hunde en el Congreso. Aunque le restan 2 debates en la Cámara de Representantes, el proyecto que buscaba darles una segunda oportunidad a quienes alguna vez tuvieron una dificultad y quedaron reportados en las centrales de riesgo está prácticamente hundido en el Congreso. La iniciativa, que buscaba reformar la ley de habeas data, beneficiaba a las personas que se pusieran al día con las centrales de riesgo para que perdieran su reporte negativo 6 meses después de pagar su deuda. Sin embargo, desde la ASO Bancaria en adelante se opusieron a la iniciativa, pues aseguran que de ser aprobada la ley se limitaría al acceso al crédito. El proyecto prácticamente está hundido, pues José Jaime Uzcategui, representante del Centro Democrático y coordinador ponente de la iniciativa, radicó una ponencia negativa en la Comisión Primera y además solo quedan 2 semanas de Congreso. Primera ñapa. Ramiro Suárez Corzo, condenado por homicidio y vínculos con paramilitares, se somete a la JEP. Suárez Corzo, quien fue alcalde de Cúcuta entre el 2004 y el 2007, está en la cárcel La Picota pagando una condena de 27 años de prisión impuesta por el Tribunal Superior de Bogotá. Los magistrados lo declararon culpable del homicidio de un funcionario de la alcaldía. Varios paramilitares desmovilizados señalaron a Suárez como el determinador del crimen. Al ingresar a la JEP, Suárez podrá cambiar su condena de 27 años por una sanción diferente a la cárcel. Para lograrlo, tendrá que decir la verdad de los crímenes del paramilitarismo en Norte de Santander. Mi ñapa.
El proyecto de acto legislativo que buscaba legalizar la mermelada para los congresistas se hundió por falta de tiempo para aprobarlo en primera vuelta antes del 20 de junio, cuando acaba esta legislatura. La iniciativa, presentada por congresistas de todos los partidos políticos y defendida de frente por el veterano legislador del Polo Democrático Germán Navas Talero, buscaba modificar el artículo 351 de la Constitución Nacional para que los senadores y los representantes a la Cámara pudieran decidir sobre el 20% del presupuesto de inversión. Ahí no hay auxilios parlamentarios, eso es ignorancia de algunos comunicadores. Tampoco hay la mermelada la puede dar el que tiene el tarro y el cuchillo, que es el gobierno. Aquí es recuperación de la soberanía por parte del Congreso para poder distribuir previos los planes de desarrollo, las ayudas en sus regiones. Sin embargo, ante las voces de alerta y el cambio de posición del gobierno nacional, que de apoyarlo le quitó su respaldo al proyecto, a esta reforma constitucional le aplicarán los santos óleos esta semana. La iniciativa será hundida en medio del malestar del Congreso porque lo que estaba en juego era nada más y nada menos que la bicoca de 33.000 millones de pesos del presupuesto nacional para inversión, sobre los cuales tendría injerencia cada uno de los congresistas. No hay nada peor que quedarse uno con las ganas. Hasta mañana. Que descansen.